Bien, habíamos dicho que si presiono el botón de la derecha del mouse, hago un orbit. Pero si presiono el botón de la derecha del mouse y a la vez presiono la tecla Shift, hago un paneo, hago un pan. ¿Se entiende? Mientras que cuando estoy acá en las vistas ortogonales simplemente presiono el botón de la derecha y esto es el paneo que hago. Esa es la diferencia que hay entre perspectiva. En perspectiva, botón de la derecha es girar, es orbit. En cualquier otra vista ortogonal, botón de la derecha es pan, desplazar, paneo. Para hacer el paneo en perspectiva es Shift más botón de la derecha. Un panel muy útil es el de ayuda. Pico acá, en esa especie de engranaje, en opciones, ayuda, y se instala ahí el panel. Si lo quiero quitar, vengo acá de vuelta a ayuda. Y si lo pierden, recuerden, van por acá a paneles y ponen cualquiera, y una vez que ustedes, por ejemplo, vamos a quitarlos a todos. Ahí no hay ninguno. Instalan cualquier panel, propiedades de objeto, por ejemplo, y a partir de ahí aparece ese engranaje con las opciones. Vamos a poner ayuda, y creo que teníamos el de capas también. Layers, capas. Vamos a ver la ayuda. Si nosotros picamos sobre cualquier icono, que es un comando, aparece la ayuda y nos da instrucciones, o nos da una guía sobre cómo tenemos que proceder para operar con ese comando. Otro tema muy importante son los modos de selección que están por aquí abajo. Referencia a objeto concretamente. Ahí no están seleccionados. Ahí están seleccionados. Yo simplemente ahora tengo fin, pero fíjense, hay un montón de ellos. Puedo trazar una línea, por ejemplo, desde fin, pico por ahí, hasta otro fin, o ese punto final. Fíjense qué interesante. Yo comienzo, invoco comando línea. Comienzo trazando la línea ahí, en esa ventana, simplemente sin hacer presión con el mouse, sin hacer absolutamente nada. Cambio de ventana, estoy en la perspectiva y sigo trabajando en ella. Y pico ahí. Y sigue abierto el comando línea. Entonces, puedo seguir sin hacer presión con el mouse, puedo ir cambiando de ventana, el comando sigue abierto y puedo ir eligiendo partes significativas de las entidades, partes geométricas significativas de las entidades que pueden estar ocultas en una vista, pero que están claramente visibles en otra. Y no tengo necesidad de salir del comando. Presiono Enter para salir del comando y tengo el dibujo hecho. Para dibujar una entidad cualquiera, vamos a comenzar dibujándola, por ejemplo, en el Layer 1. Tengan en cuenta que tenemos muchas posibilidades. Picamos sobre el comando, lo invocamos. Fíjense, aparece un montón de alternativas. Yo puedo dibujar un círculo simplemente picando y dando el radio. Pero también, si presiono Enter, repito el comando, obviamente, ¿no? Por ejemplo, tenía el círculo vertical. Pico en ese mismo punto. Fíjense que en la vista superior lo percibo como una línea. Vamos a elegir, por ejemplo, esa línea, fin, ese punto final, que es un punto. Vamos a traspasarlo. Fíjense que ese círculo se hizo de manera vertical al plano en el cual estaba trabajando. Y obviamente puedo ingresar el valor del círculo que estoy necesitando. Por ejemplo, pico en la pantalla y una vez que pinqué puedo especificar el diámetro. Por defecto aparece el radio, pero puedo especificar el diámetro, inclusive hasta la orientación y el área del círculo que necesitaría. Podemos dar un radio de 20, por ejemplo, confirmamos con Enter. Y si repetimos el comando, picamos en la pantalla, fíjense que el valor por defecto que aparece es el anterior que usé. Podemos elegir el diámetro. 50. Bien, vamos a cambiar de layer, por ejemplo, para trabajar. Recuerden que para hacer zoom me posiciono sin picar sobre el icono de zoom y me da dos alternativas, uno con el botón izquierdo y otro con el derecho. Si pico con el botón derecho del mouse, se ajustan todo lo dibujado a las distintas ventanas. Pico por ahí abajo, suelto por allá arriba el mouse, hice una ventana, seleccioné todo, suprimo. Vamos a dibujar, por ejemplo, puntos. De vuelta, una vez más, sin hacer presión con el mouse, aparecen dos alternativas. Para dibujar un solo punto, selecciono el comando con el botón izquierdo del mouse, pico y el comando se cerró, terminó. O si picaba con el botón de la derecha, obviamente soltando, y ahora pico con el botón normal para posicionar los puntos ahí en el área gráfica, puedo ubicar un montón de puntos. Fíjense que estos puntos se están acomodando en el plano X, Y, pero si yo los dibujo en el plano Z, y con respecto a se ve que están, vamos acá, se ve que están en el espacio.
Hay un montón de puntos que están en el espacio, ¿se ve? Presiono Enter y salgo del comando. Para seleccionar, pico por allá, por acá abajo, suelto por allá arriba el mouse, suprimo. Para dibujar líneas, de vuelta, tenemos dos alternativas. Con el botón de la izquierda del mouse, genero una polilínea. Vamos a quitar ortogonalidad. Estamos. Fíjense que hay un montón de alternativas. Si presiono en cerrar, la polilínea se convierte en cerrada. Selecciono la entidad, es una sola entidad, totalmente completa. Si yo presiono, ahí lo que hago es explotarlo. ¿Estamos? Entonces tenemos a la entidad totalmente separada. Si yo la selecciono y presiono ahí, genera una unión de esta entidad. Bien, si presiono con el botón derecho del mouse, y ahora dibujo normalmente, es decir, presionando con el botón izquierdo del mouse, el botón izquierdo o derecho únicamente se usa para seleccionar. Presiono Enter y salgo del comando. Pico sobre cada una de esas líneas y son todas ellas entidades separadas. Bien, borremos entonces todo. Fíjense que es interesante, si invoco comando línea, ¿no? Pico con el botón de la izquierda. Comienzo dibujándolo acá en planta. Se puede ver en perspectiva que estamos dibujando en el plano XY. Pero si paso a la vista derecha, fíjense que voy a empezar a dibujar en un plano que es vertical. Aquí en la vista frontal se ve que esas líneas están contenidas en ese plano. Vuelvo al plano horizontal. Vamos a desplazarnos hacia el costado así nos distanciamos de lo que estamos haciendo. Y ahora voy al plano frontal. Fíjense que estoy dibujando una línea en el espacio, ¿no? Que la línea es plana respecto a la visión que yo tengo. Confirmo con Enter y salgo del comando. Presiono con el botón de la derecha aquí arriba. Fíjense, hago doble clic en la perspectiva. La línea está dibujada en el espacio. Comencé dibujando en el plano horizontal XY y según usé la vista frontal o la vista lateral derecha, la línea se fue dibujando en el espacio. Bien, podemos dibujar curvas. Fíjense, tenemos muchas posibilidades para dibujar curvas. La primera de ellas, fíjense que los puntos de edición, de construcción de la curva, pasan por fuera de ella. Confirmo con Enter. Presiono por acá, abro esa ventana, mientras que en esta otra manera de dibujar la curva, los puntos son parte de ella. Eso es importante a la hora de modelar. Por acá abajo hay dos comandos muy importantes. Uno es el que muestra los puntos de edición. Lo selecciono el objeto, confirmo con Enter y aparecen esos puntos que funcionan a modo de grips. Si yo pico sobre ellos los puedo desplazar. ¿Se ve? Y los puntos pertenecen a la curva. Mientras que los puntos de edición, los otros puntos, confirmo con Enter. Fíjense, este tipo de puntos son externos a la curva. Los selecciono, también los puedo desplazar y voy modificando la forma de la curva. Para seleccionar la curva, obviamente selecciono todo, confirmo con suprimir y las borré. Fíjense que cuando yo trazo una curva, cualquiera sea, por acá dice grado 3. Si la curva fuese grado 1, serían líneas. ¿Estamos? Esa es una curva. Nuevamente, modifico el grado y Rhinoceros modifica la manera de generar esa curva. Grado 3, que es el que usualmente trabajamos. Algo interesante que ofrece Rhinoceros es que pueden cerrar las curvas. Selecciono todo nuevamente y las elimino. Cuando yo hacía polilíneas, fíjense que una de las alternativas era cerrar. Pico ahí y cerré el objeto, ¿no? Exactamente lo mismo sucede con las curvas. Puedo ir dibujando curvas de cualquier grado, elijo cierre. Bien, respecto de las líneas, polilíneas en este caso, pico en el comando
pico en la superficie. Si yo en estos momentos, por ejemplo, le doy una longitud a la línea, le puedo dar, por ejemplo, 15 unidades, confirmo con Enter. Fíjense que la línea adopta esa longitud, pero no la inclinación. Pico en cualquier dirección y me dibujó una línea de 15 unidades en la dirección en que yo piqué. Nuevamente, 15 unidades, Enter. Le doy. Ven que puedo marcar la dirección en cualquier sentido, inclusive en vertical, o sea, puedo salirme del plano. Vamos a seguir trabajando en el plano. 15 en ese sentido. Nuevamente, 15 unidades, Enter. Pero quiero darle una inclinación, por ejemplo, de 30 grados. Escribo el símbolo de mayor y menor que está ahí en el teclado a la izquierda abajo y escribo el ángulo que quiero, 30 grados, Enter. Y fíjense que cada 30 grados, Rhinoceros es como que se frena, ¿no? Tiene una especie de traba cada 30 grados. Entonces lo que hago es seleccionar los 30 grados que yo quiero, y serían 60 o ya 90, los 30 grados en esa dirección y pico. Me hizo una línea de 15 unidades a 30 grados con respecto a esa horizontal. Y nuevamente queda libre. Si yo selecciono ortogonalidad, voy trabajando en el plano a 90 grados. Si yo libero ortogonalidad, puedo trabajar en otros planos y con cualquier inclinación. Nuevamente puedo escribir, por ejemplo, 15 unidades, Enter, doy la dirección y puedo escribir el ángulo, 30, Enter, y doy la dirección sin una longitud específica. Lo puedo especificar, 15, Enter, ahí, Enter, y salgo del comando.